imaginé con mi hijo. Lo extraño mucho. El apego hacia él, con él era un vínculo muy fuerte. No era solamente mi hijo, era mi compañero, mi confidente. Era con la persona que yo contaba muchas cosas. La opinión de él era muy importante en casa. Y esa opinión es lo que me hace falta hoy en día. Esa opinión me hace falta en casa. La persona de el personaje, la persona que él era, hace mucha falta. Y muchas de las veces duele mucho su ausencia. Si me permites, Ana, preguntarte, ¿cómo ha sido tu proceso de duelo? El proceso de duelo, los 6 primeros meses, por decirte, fueron durísimos porque mi vida no ha sido tan fácil, ha sido un poco complicada, pero sí ha llegado el momento de que pensé muchas de las veces suicidarme, porque ya no quería sufrir, ya no quería llorar más. Entonces eso me ha llegado, esos 6 meses he pensado en muchas cosas, una depresión de 3 meses donde de la cama no me levantaba. Me quedé totalmente sin comer, solamente quería estar cerrada mis ojos y en pensar el rostro de mi hijo como él era, no como lo enterré, que es muy diferente. De hecho, yo mismo me he autoayudado para no borrar esa imagen. Cuando lo vi, cómo lo retiré el cadáver de mi hijo, he borrado esas imágenes. O sea, las he borrado porque yo las he hecho así. Pero siempre yo me acuerdo de su sonrisa, de la manera de él de ser conmigo, como era en casa. Entonces yo siempre lo recuerdo de esa manera. Y para mí los 6 primeros meses, o sea, los 3 primeros fueron horribles. Tengo a mi mamá, ella es una persona ya de tercera edad, donde aparte de ella de estar con su enfermedad, porque ella tiene cáncer, ella me daba ese valor, esa que levántate, tú no eres así, tú eres alegre, tú eres divertida, recordémosle de esa manera a él siempre sonreía, él siempre, siempre ella me da, siempre hasta el día de hoy, me da ese tipo de ánimo para seguir luchando, seguir adelante, estar parada y seguir en el día a día, porque no es fácil. No es fácil perder a un hijo, y más aún a una edad donde ellos ya, él tenía ya su vida, su hija, su novia, y él pensaba ya en su futuro, con su familia. Entonces es muy complicado, muy complicado. Mi hijo era una de los jóvenes que él ayudaba a muchas personas,
aparte de nosotros ser de nivel bajo económico, él era una de las personas que si encontraba a alguien pidiendo comida en la calle, de los pocos centavos que él tenía, él era de las personas que sacaba los centavos, iba a una panadería, compraba pan, jugo y iba y dejaba a esas personas y les daba de comer y se sentaba él a conversar con ellos y a conversar y a decir, bueno, si era una persona de tercera edad, él era una de que se sentaba y decía, pero ¿por qué está aquí? ¿Dónde está su familia? ¿Qué es de su familia? Entonces, eso yo cogí de mi hijo porque muchas de las veces uno no aprende a conocer a sus hijos, pero esa era la etapa de él, de que donde él le gustaba participar, le gustaba ayudar a las personas, e incluso cuando él estuvo retenido, él estuvo en prisión, él me decía, me llamaba, mami, mira, ¿sabes qué? Llegó un muchacho, él tenía apenas 21 o 22 años cuando él estaba detenido, y yo decía, mami, llegó un chico de 18 años, mira, no tiene para aseo, no tiene para esto, mami, yo le regalé de lo mío, yo le di. Entonces, esa forma de actuar de mi hijo, esa forma de él ayudar a la gente, de apoyarlo, de apoyar a otra persona, eso me dejó a mí impactada, porque él no le importaba quedarse con 30 centavos o lo que tenía en su bolsillo, pero era ayudar a las otras personas, dejar un granito de arena más que sea esa persona para ayudarse. Entonces, él era una de las personas que él me dejó ese tipo de legado hacia a mí, porque él me transmitió mucho con lo que él ayudaba. Entonces, siempre yo dije, es un delegado que él tiene y ese delegado me lo dejó a mí, y por qué no hacerlo yo de esa manera, muy aparte de que mi hijo haya cometido su error, pero siempre hay una, se puede decir, hay una segunda oportunidad en cambiar y recuperar la vida de cada persona. Miguel era un chico muy sonriente. Pueda que él haya estado de lo más deprimido que él haya estado, pero él siempre reflejaba con una sonrisa y siempre veía de otra manera la vida. Y es algo que él me dejó a mí, en que yo tengo que seguir adelante por eso, porque él es de ese tipo de personas, de ayudar, de crear una sonrisa a muchas personas, de él, tanto como para él a sí mismo, como a su familia, también más. Él estuvo, cuando él ingresó, sí, yo lo fui a visitar 2 veces, realmente muy poco. Él estuvo retenido aquí en la penitenciaría Litoral, pero estuvo en el CDP, o sea, es una parte fuera de la penitenciaría. Cuando él estuvo detenido ahí, yo lo fui a visitar, yo lo iba a visitar, pero una vez cuando ya le hicieron el traslado adentro de la penitenciaría, como se lo conoce aquí, que le dicen la hacienda o la penitenciaría del Litoral, que es donde están ya los pabellones. Entonces él ahí me dijo, y aparte de eso es un proceso para irlo a visitar, porque hay que esperar 3 meses que se les actualice el sistema a ellos para poder uno ingresar. Pero a mí me dolía tanto y más bien me sentía humillada por la manera de que
cómo me revisaban a mí en el momento de ir a visitar a mi hijo. Nos hacían bajar el pantalón, el interior, no le importaban si que uno estaba enferma del mes o sea, es algo sumamente delicado para uno como persona y la humillación que le hacen a uno porque hacen bajar el pantalón, te viran hacia la parte de atrás, te revisan, te hacen sacar el sostén. Entonces es bastante humillador el momento de que te revisan para ir a una visita. Entonces, ¿te revisan mujeres? Sí, mujeres, policías mujeres nos revisaban. Entonces yo me sentí sumamente humillada cuando yo fui una vez y me bajaron, nunca me habían bajado el pantalón, pero me sentí muy humillada cuando me bajaron el pantalón, el interior y el sostén y vírate. O sea, eso es una humillación totalmente. No soy la única, hay muchas mujeres que hemos sentido ese tipo de humillación, más que todo al momento de ingresar a una penitenciaria allá, pues no. Entonces yo hablé eso con mi hijo, yo le dije, mira, me pasó esto, lo otro. Obviamente él estaba muy molesto y dijo, no, esta es la última vez que tú vienes aquí a visitarme. Tú no eres para que tú estés viniendo a recibir ese tipo de humillaciones y cosas aquí. Entonces, desde ahí yo ya no pude irlo a visitar. O sea, ya no fui porque él no quería que yo lo vaya a visitar. Claro, porque a veces habían, obviamente cuando se va a la penitenciaría, si tocaba una visita de 8 de la mañana, tú tenías que estar desde las 3 de la mañana haciendo cola afuera. O sea, prácticamente hay personas que vienen de viaje, personas que, madres, esposas, que vienen de viaje de otras provincias a dormir días anteriores. Entonces, para ellas poder ser las primeras, porque la cantidad y la fila es inmensa y muy aparte de las de que es para pelearse el puesto afuera, porque muchas de las veces ha habido ese tipo de contratiempos ahí afuera, porque se pelean, porque no, yo llegué a las 5, yo llegué a las 4, entonces ese tipo también hay de incomodidades afuera de la penitenciaría y creo que de todas las cárceles porque tienen el mismo régimen. Entonces he peleado, o sea, he visto cómo se pelean ellas, han discutido por puestos o por un puesto, porque si ella estuvo adelante, una persona hacia adelante, una persona atrás, por eso a veces hasta pelean y el disgusto. Y aparte de eso, madrugar o venir o viajar de otra provincia para que suspendan la visita es algo totalmente indignante para el familiar, porque gastan dinero, tiempo. Muchas de las veces vienen las esposas con sus hijos, vienen madres, padres de tercera edad o a veces personas que son discapacitadas, enfermas y quieren ver a su familiar, quieren verlo, por lo menos quieren abrazarlo, cogerlo de las manos y para ellos la visita es muy importante porque ellos se sienten cómodos, más que sea con un abrazo, un beso, o sea, es triste también eso. Ahí prácticamente una vez que el primer día que la persona está ya privado de su libertad, está en la etapa de que lo cogieron detenido, desde ahí ya comienza el proceso del familiar. Aquí los tienen desde el cuartel modelo hasta cuando se les generan los cargos por fragancia o por esperar que le hagan la primera audiencia por fragancia. Desde ahí ya empieza el gasto. ¿Por qué? Porque los tienen recluidos ahí, pero no les dan comida, no les dan agua, no les dan eso. Entonces el familiar desde ahí ya comienza el gasto. Porque uno como familiar, lastimosamente estamos donde las coimas, la corrupción, se le da que 20, 10 dolaritos, dependiendo, porque hasta ahora ellos ponen precio para pasarle una comida
a nuestro familiar que estaba detenido para pasarle un juguito o comprarle el almuerzo, comprarle la merienda, también al que esté encargado de la puerta para poder ingresar la comida para nuestro familiar. Entonces yo creo que desde ahí uno empieza el gasto. De ahí ya viene el traspaso a donde lo quieran mandar, si lo mandan a la regional, le mandan a la penitenciaría, eso es otro proceso también. Llegamos a la penitenciaría, apenas lleguen, eso ya hay que pagar a las diferentes personas encargadas que estén ahí, por ingreso, por celda, si hay que pagar aseo, hay que pagar, dependiendo cómo esté, en qué pabellón vaya. Entrar detenido una persona ahí, para principio, siquiera unos $500, solo para entrar. Pagas 300, 400, dependiendo, porque no son los valores exactos. Yo te estoy dando más o menos unos $300 por ingreso al pabellón, $220 que para, o 30, $50 para un pedazo de litera. Bueno, si quieres, consigues una persona que te esté vendiendo un colchón adentro que es usado, requete usado de otras personas que hayan salido, porque ni siquiera son nuevos, eso te costará unos 30, 20, dependiendo del colchón. Si el colchón es grande, ancho, te cuesta más, si es pequeño, fino, o sea, todo depende de la persona quien te lo vaya a vender. Hay personas que ya salen en libertad, ellos venden sus cosas allá para ellos salir con algo de dinero y poder, más que todo acá afuera, también ellos salen a reintegrarse a la sociedad y ellos también venden sus cosas adentro para ellos salir acá afuera. Bueno, cuando mi hijo cayó detenido, estábamos pasando en una situación bastante fuerte. De hecho, él lo hizo por... mi mamá necesitaba su medicación, ella como tiene cáncer, las pastillas de ella costaban $200, las hormonas que le mandan a ella para mantener el cáncer. La esposa la novia de mi hijo dio a luz, estuvo totalmente delicada de salud, la bebé se le estaba pasando el parto. Fuimos a un hospital público, una maternidad pública, pero no le dieron el trato que debería haber dado porque ya teníamos 3 días antes buscando que nos atiendan, que ella dé a luz. No nos dieron el trato adecuado. Vino el familiar de la novia de mi hijo y le dijo, no, vámonos a una clínica porque ya veíamos realmente que mi nuera se estaba poniendo mal y la bebé ya no se le estaba moviendo como antes. Tuvimos la emergencia de meter en una clínica privada donde cuestan y yo le dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y nosotros sin ni un centavo no teníamos, yo me había quedado sin trabajo, o sea, me quedé sin trabajo, me botaron del trabajo, la que sostenía la casa era yo. Él recién estaba graduado de barbero porque él estudió para barbería, él fue barbero profesional. Entonces fue bastante difícil porque él no encontraba trabajo fácil como barbero por motivos de recomendaciones y cosas así, no encontraba. Y más llegó lo de mi mamá, me quedé sin trabajo, la esposa dio a luz, la bebé vino con complicaciones, la clínica. Yo con unas amistades, unas amigas mías, muy buenas amigas mías, me ayudaron a reunir la plata, el dinero para poder pagar la clínica. Me prestaron, pagamos la clínica, pero ahí viene el más problema porque ya pasaba 15 días y me exigían pagar el dinero, que eran como $600 de la clínica. Entonces,
traté de, bueno, de trabajar, como quien se dice, de trabajar, ¿cómo se dice? Cachueleando o trabajos pequeños que yo hacía en tinturados, en tratamientos en mi casa o a domicilio. Íbamos reuniendo poco a poco, logramos pagar la mitad y nos faltaban, ya había pasado ya 2 meses que ya dio a luz mi nuera. Entonces me exigían pagar ese dinero, pero él todavía no encontraba trabajo, se nos complicó más que todo en la situación económica, porque se juntó con las pastillas de mi mamá y días teníamos que comer, días no teníamos que comer. Yo digo que la desesperación no lo justifico, pero él creo que vio la alternativa para buscar ese método de irse a robar, y el primer día que va a robar, ese mismo día lo cogen preso, y aparte de eso lo lincharon porque le cogió el populacho y casi lo matan a puro golpes. Entonces más aún ese fue el problema que se vino más encima, y la carga más se vino hacia mí, porque yo me quedé con deudas, me quedé con su hija, me quedé, bueno, la enfermedad de mi mami. Una vez que él ingresó a la penitenciaría, pues me generó más deudas, más problemas económicos, y fue más triste el proceso, porque más se me complicó, porque tenía que pagar para la entrada, para el ingreso, para esto, y si usted no paga, ameritan con pegarle a ellos, les pegan, los aíslan, no les dan de comer. Entonces todo eso es un sufrimiento para un familiar. Es muy fuerte todo ese proceso. Señora, le doy hasta tal día a las 6 de la tarde en punto. 5:59 ya te están llamando. Señora, le falta 1 minuto para las 6. Ya tienen dinero. O sea, hasta ese nivel. O sea, es algo muy fuerte, donde cuando ya mi hijo estuvo ingresado ahí en la penitenciaría, él sabía un poco bastante de electricidad. Él se ganaba prácticamente, porque yo no tenía cómo darle, yo no tenía cómo apoyarlo a él. Él buscó la manera de hacer instalaciones eléctricas adentro, donde él se ganaba, se puede decir, por tacos de galletas, por comida. Entonces, que una persona le decía, X persona le decía, mira, ponme un ventilador o una instalación para un ventilador. Entonces, él lo hacía. Entonces, él veía la manera como, no se puede decir vivir, es sobrevivir adentro de ellos. Entonces, él hizo de esa manera, ganarse de esa manera, y ahí es donde él poco a poco fue reuniendo su propio dinero, se puede decir, o hizo un canje para conseguir un teléfono, para que él pueda tener un poquito más de comunicación con su hija, porque él dejó a su hija de mes y medio de nacida, y tener en contacto a mí, que yo soy la mamá, mi mamá, su abuelita, que para él eso era su adoración, es su adoración. Entonces, entonces él comenzó a trabajar de esa manera para sobrevivir él allá, pero siempre y cuando siempre hay unas personas que le puedo decir, malas, egoístas, no sé, de pronto no puedo describirte qué tipo de personas eran, donde allí él tuvo un problema con una persona, y esa persona, para desquitarse con mi hijo, fue a
a ciertas alas del mismo pabellón, conforman 4 alas. Entonces él fue a las alas de arriba y a nombre de mi hijo había pedido droga, a nombre de mi hijo, y mi hijo sin saber. Se habían tomado ese tipo de ser arbitrario para coger el nombre de mi hijo, y en uno debía 200, en otro 300, pero allá si tú coges una deuda o coges algo, siempre tienes que pagar con unos réditos más altos. Tiene que ser más o menos, si pedías $20, cancelabas 25, $26. O sea, los 20 pagas de la cuenta, pero los $6 es del interés. Entonces, a mi hijo así le fueron sumando y le sumaron $1,500, donde mi hijo fue víctima de una extorsión, donde mi hijo me juró por lo más que él es la vida de su hija, la vida de su madre, que él no había consumido ese tipo de droga, que peor que consumían ellos allá, que él no había hecho ese tipo de cosas, más aún sabiendo la situación económica mía acá afuera, la enfermedad de mi mamá y más el cargo de su niña. Entonces él era incapaz de hacerme ese tipo de cosas a mí. Pero sin embargo, cuando ya nos dimos cuenta, fui totalmente extorsionada. Tuve que vender lo poco que tenía, mis muebles, sillas, lo que así me den $20, yo vendí muebles, sillas, televisores, teléfonos. A mi hija le habían regalado una laptop porque estábamos en ese tiempo en pandemia por el estudio. Vendimos laptop, mi hija se quedó sin estudiar, mi otro hijo perdió el año, mi otro hijo perdió el año porque no tenía cómo comunicarnos, porque el teléfono de él me lo dio para venderlo. O sea, prácticamente me deshací de mis cosas por salvarle la vida a él. Me quedé con un televisor pequeño y un equipo de sonido antiguo, y totalmente aún viéndose no conforme porque no les completé el dinero total, fueron a mi casa. Los familiares de los extorsionadores fueron a mi casa y a llevarse lo que yo tenía. Lo único que me quedaba. Me quedé sin televisor, sin equipo de sonido, sin nada. Se me llevaron las cosas materiales. Yo dije, bueno, siempre y cuando me dejes a mi hijo vivo, es lo principal. Y eso fue un 24 de diciembre, donde mi hijo cumplía años. Entonces, eso fue una Nochebuena, una Navidad totalmente diferente, porque yo rogaba y suplicaba que lo dejaran vivo, justamente para eso, porque ellos me llamaron y me dijeron, pues, si tú no cancelas hoy día mismo, que tu hijo nació hoy día mismo te lo envío muerto. Entonces, para una madre siempre eso es doloroso. Y me acuerdo muy bien ese día, que era a las 6 de la tarde, con el teléfono en la mano, mi hijo arrodillado, con un montón de gente ahí atrás. La persona que me hablaba nunca le vi el rostro, solamente le escuché la voz. Y yo arrodillada en el patio, mirando hacia el cielo, pidiendo que por favor me lo dejaran libre, que ya se habían llevado las cosas, yo ya no tenía de dónde más darles, porque yo soy una mujer pobre, una mujer que no tengo, y que me dejaran en paz. Y tanto rogarle, suplicarle, llorarle, me dijo, ya esta vez entonces te regalo la vida. O sea, ni por más que yo les había cancelado el dinero que yo les había dado, ellos me salen diciendo de que le regalaban la vida a mi hijo. Para mí fue una plena Navidad, una Nochebuena
lo más trágico de mi vida, que eso me pasó, de ver a mi hijo arrodillado con las manos hacia atrás y con una piola en el cuello, y llorar y decirle: Dios mío, ¿por qué me das estas pruebas tan fuertes? Viendo de que soy una mujer pobre, yo ya no puedo más, yo ya no podía más, yo ya me rendía totalmente. Pero Dios me escuchó, y después de que se llevaron las cosas de mi casa, a la media hora me llamó mi hijo de un número desconocido y me dijo: mamá, estate tranquila, ya estoy bien, ya estoy en mi celda, tranquila mamá, todo pasó. Se vino el alma al cuerpo el saber de que lo habían dejado a mi hijo tranquilo. Saber de que él contaba con su vida, de saber de que yo pensaba en ese momento de que él iba a salir a criar a su hija, su adoración es su hija, y el saber de que él era una de las personas que adoraba a su madre, a su abuela, a su familia, a sus hermanos, y que Dios le había dado otra oportunidad más, sin saber de lo que iba a pasar después. Ni me imaginaba lo que iba a volver a pasar, ni siquiera ni por la mente se me ocurrió de que algo así tan grave iba a pasar en las cárceles de aquí del Ecuador. Se puede decir autoalimentarse él mismo, sí, pero si es por parte de la penitenciaría quien te ayuda, no, ellos no. Allá solamente van, te toman nota, que si quieres un curso, sí, un curso, pero no es que realmente hay una rehabilitación como tiene que ser. No es que realmente se sientan o separan a los chicos que se quieren rehabilitar, bueno, vamos a rehabilitarte, siéntate aquí y aquí vamos a hacer, mira, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar. No, eso no hay. Más solamente iban, cogían, tomaban nota, el nombre y bueno, hasta ahí quedó. Hasta lo que yo sé, en donde mi hijo me comunicaba, me decía que solamente ellos anotaban para los cursos, pero no es que daban los cursos. Entonces él lo que hizo es tratar de ver la manera cómo sobrevivir adentro, para tratar de dejarme de quitarme un poco la carga de acá afuera, porque obviamente cuando yo trabajaba yo tenía, le depositaba el economato, le depositaba a veces, dependiendo de las personas que estaban ahí adentro encargadas, ellos cogían $20 para una cubeta de huevos por celda. O sea, en la celda vivían 6, 7 personas, pues las 7 personas se dividían la cubeta de huevos que valía $30. Venía una sandía, les dejaba la sandía, costaba $25, $30, dependiendo, o sea, dependiendo, para las 7 personas se dividían. Y o sea, les dejaba el viernes, máximo lunes, martes, ellos tenían que cancelar. Dejaban quesos igualmente, es lo mismo que ellos están. Había pollos asados, que yo no sé cómo la comida allá adentro comenzó a ingresar pollos asados. Ingresaban, pero
El que podía, comía pollo asado. No, y el que no, pues tendría que verlo como come el otro, o el que compraba o compraban, todos se reunían para comprar un pollo asado que valía 30, 40 dólares. Los precios eran muy elevados, dependiendo, porque si era diciembre costaba 60, o sea, todo depende. Ellos, si querían comer rico, pues tenían que costarles. Entonces todos se reunían ahí para comer, para ellos, más que todo, pasar lo amargo que estaban pasando ellos allá adentro. Todo fuera diferente, porque a mi hijo ya le faltaban 25 días para salir. Él hubiera retomado su vida con su familia. Él me decía que él apenas salía, pues iba a agrandar su familia, que iba a tener un hijo, un varón, que me iba a dar un nieto varón. Entonces era la ilusión de él, y creo que si hubiera sido diferente, tuviéramos toda la familia completa. A la llegada de su sobrino, porque tiene un sobrino nuevo también él, hubiera sido muy diferente en todo el aspecto de que si no hubiera pasado lo que pasó, hubiera retomado estudios, hubiera estado yo ahí apoyándole en autoeducarse, en proyectos que teníamos los dos juntos, muchas cosas que tuvimos, que queríamos hacer. Una de ellas era irnos de viaje, o sea, tantas cosas. Hubiera sido muy diferente esa vida en ese tiempo, hubiera sido muy diferente todo. La realidad de la vida, soy realista, y para que se genere un cambio es totalmente un poquito complicado, pero no imposible. Por eso nosotros, creo que, como yo he encontrado como que el delegado que mi hijo me dejó para ayudar y para dejar un precedente de lo que ha suscitado, y más bien podemos cambiar estereotipos de muchas personas. Queremos cambiar más que todas las personas que aún están privadas de su libertad. Pueden ellos cambiar su mentalidad, poder a que ellos tienen una segunda oportunidad de seguir viviendo por la situación que estamos hoy en día. O sea, cambiar todo ese tipo de ideas, tanto como para las personas que están recluidas como para los familiares, porque muchas veces de los familiares nosotros desconocíamos totalmente de derechos. Solo por el hecho de tener una persona en prisión, la discriminación viene por parte de familias. La principal es dentro del vínculo familiar, y de ahí viene de personas de afuera, pero eso es donde la sociedad muchas de las veces golpea a cada persona. Peor si no tienen un criterio o una madurez totalmente completa, psicológicamente le afecta bastante. Entonces, en ese aspecto yo sí me gustaría cambiar las ideas de muchas personas. Me gustaría dejar un precedente de que sí hay una segunda oportunidad. Sí hay
de hecho, sí tengo amistades de que han salido de prisión y ellos han salido a emprender, ellos han salido, tienen su propia empresa, una microempresa, tienen, han sido, se podía decir, un ejemplo de que una vez saliendo de prisión, sí se puede resocializar y se puede cambiar las ideas y más que todo en uno mismo, como personas. Sí tengo muchas personas que han salido con ese tipo de ideas y me he acogido a eso porque si él puede, ¿por qué no pueden los demás? Sí los pueden hacer. Entonces, eso yo, cambiar, diría yo también de parte de aquí de los gobiernos que han venido años anteriores, cambiar las ideas de que no nos discriminen por ser familiar de una persona detenida. Como ustedes, no es noticia, no es que esto de aquí cae cualquier persona. Todas las personas estamos expuestos a caer en prisión desde un nivel alto hasta el nivel bajo y todas resbalamos por ese lado, por cárceles. Entonces, no hay que discriminar, porque eres familiar o porque tu hijo tú estás defendiendo a los asesinos o tú estás defendiendo a... No, ellos también tienen derecho a la vida, ellos también tienen derecho a su familia, a sus hijos, tienen familia. Y eso hoy en día es lo que estamos nosotros llorando, la pérdida de nuestros familiares, pero muchas de las veces hay familias que no desean hablar por el miedo, por no dejar saber su dolor, su crítica, de pronto porque fueron maltratados, fueron vulnerados de sus derechos, fueron violentados. Son a veces muchas historias que nosotros, como yo como persona, he escuchado a cada una de las personas, de mis amistades, de las injusticias que tenemos aquí. También quisiera cambiar la justicia, más que todo en lo que es a nivel, en hacer trámites. O sea, aquí la justicia se demora bastante para sacar una boleta de descarcelación. Aparte que cumples tu condena en cierto tiempo, tienes que esperar 2 meses más, 3 meses más, dependiendo si tienes el dinero, tienes la coima para que el juez, el fiscal te firme para que tú puedas salir en libertad después de 3 meses que ya cumpliste tu condena, o porque tenemos un proceso jurídico atrasado. O sea, se mueven los que tienen dinero, los que tienen los que tienen para las coimas, para la corrupción, las carpetas se mueven rápido. Pero para las personas que no tienen dinero, para las personas que son pobres, son pobres, las personas que no tenemos, ese proceso se alarga. Y eso es lo que muchas de las veces hay personas que fallecieron teniendo ya su boleta, o sea, su tiempo ya cumplido de prisión, pero no les han dado la boleta de excarcelación porque no ha habido la coima para el juez, para que se la firme, pero en ese proceso pasó 6 meses y dentro de esos 6 meses el chico falleció. Entonces es bastante, eso quisiera cambiar que exista no a la discriminación de una persona, tanto como las personas por los medios de comunicación, informar lo que es, no seguir tapando las cosas. O sea, son muchas cosas que quisiera cambiar. Muchas de las veces uno no expresan o no
no dicen lo que la realidad está pasando en el país. Más bien dicen lo que les conviene, cierto periodismo, y eso no es así. Entonces, por esa parte también nosotros, bueno, como comité, nosotros de familiares, también queremos que haya en ese tipo de justicia y más que todo la verdad, que se cuente la verdad y no tapar ni ser partícipe, porque nosotros no somos partícipe de lo que realmente está pasando en el país. Lloro de la emoción porque esto no hubiera pasado de pronto si mi hijo hubiera estado vivo. No lo hubiera conocido a ninguno de ustedes, de hecho ni a Fernando. Pero esto ha sido un proceso bastante fuerte porque nosotros, bueno, yo, Ana Morales, me levanté después de 6 meses de una cama a recoger los pedacitos que había de ella y hacerme más fuerte. Cuando conocí a Fernando, conocí a Billy. Fue el primero que me llamó, fue Billy Valesca. Tuve una reunión con ellos donde mi autoestima, mi persona, mi corazón estaba totalmente destrozada y ellos me abrieron la puerta aquí de CDH y me dijeron, me acuerdo las palabras tranquilas de Billy, que me dijo: Ana, estése tranquila, tome asiento, siéntase segura, nosotros somos una organización, somos esto, vamos a respaldar a ustedes. Entonces, desde ahí mi vida cambió porque uno percibe la ayuda de las personas que realmente son humanistas y más que todo me hablaron de todo el proceso que ellos habían realizado y los años que ellos tienen aquí luchando contra viento y marea sobre los derechos humanos. Y ellos me dijeron: ¿sabes qué, Ana? No, y me trataron me conversaron todos los derechos vulnerados de nosotros. Entonces dije: wow, ¿por qué no los conocí más antes? Nosotros como familiar pasábamos afuera de las prisiones. Mi hijo estuvo enfermo, yo no sabía, desconocía totalmente de que yo hice un escrito, pero el escrito lo dejé en donde tenía que dejarlo, en la penitenciaría, para que lo sacaran a mi hijo a un hospital porque se había reventado los oídos. Mi hijo tenía tuberculosis, bajaba de peso, o sea, se le dañó el estómago totalmente. Mi hijo estaba mal, mi hijo escupía sangre. Entonces, si yo hubiera sabido que yo tenía derechos o que había de pronto derechos humanos, antes de conocerlos a ellos, yo venía donde ellos para que me ayudaran y sacar a mi familiar y llevarlo a un hospital. Entonces digo: Dios mío, pero ¿por qué yo no supe esto más antes, cuando mi hijo necesitaba salir a un hospital? Ellos están privados de libertad, sí, pero no privados de salud. Pero lastimosamente cuando Billy y Fernando Valesca hablaron conmigo, yo dije: no, esto no se puede quedar así. O sea, ¿por qué tiene que quedar así? Porque me pasó a mí, ya no quiero que pase a otra persona más. Entonces me llené de valor, convocaba a Fernando a reuniones, asistía, venía, y cada reunión que venía pues iba cogiendo más fuerza, más valentía. Las psicólogos, estuvimos con psicólogos aquí en una terapia muy chévere, me sentí muy acogedora,
pues dije, uy, qué chévere. O sea, yo iba a mi casa con eso, mami, mira que Billy, Fernando, mira, hicieron esto, hicimos dinámica. O sea, sumamente chévere porque uno, aparte del dolor que uno tiene, uno se siente conforme, se siente a gusto, donde no te discriminan, donde no te rechazan, donde no te miran por encima del hombro, ay, este es del familiar, ay, no. Entonces, no, tú vienes aquí en esta oficina y el saludo es mutuo, el compañerismo. O sea, para mí ha sido un proceso bastante bonito, porque de lo que yo estaba a donde ustedes me ven ahorita, estoy un poco mejor, luchando por cada familiar que viene a mí, escuchándoles a ellas, me coge un poco más de valor para seguir luchando con ellas sobre la misma causa, o para que no llegue a lo que me pasó a mí. Entonces, eso ha sido un proceso para mí alimenticio, para yo poder estar más más fuerte, más que todo, más fuerte para también por medio de eso, por medio de Fernando y Billy también, me encontré, me contactaron con Remove. Yo les iba a comentar, aparte de lo que me ha llevado la unión del comité de familiares que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Remove es una organización, es una red de familiares de personas privadas de libertad internacional. Más que todos somos, es una organización a base de mujeres, donde nosotros como mujeres, como esposas, como hijas, representa Remove. Tuvimos un encuentro en Colombia, me invitaron, es la primera vez que como comité hay aquí en el Ecuador, primera vez que tenemos un comité de familiares por justicia en cárceles aquí en Ecuador. Entonces, ellas desde la primera reunión que tuvimos como comité, ellas estuvieron siempre pendientes de nosotros, apoyándonos, siguiéndonos a nosotros, tanto como compañeras, como madres, como esposas. Entonces ellas siempre nos apoyaron a nosotros y me invitaron a una reunión en Colombia, se puede decir a un congreso, donde fuimos todos los familiares de personas privadas de libertad. Estaban esposas, madres, hijas, hermanas, que han sido vulnerados por sus derechos en 8 países donde nosotros nos integrábamos. Allá nos conocimos con otra red internacional que es también que se dedica a todo lo que es de niños. También conocimos a personas fabulosas. En total fuimos como 15 países reunidos en Colombia para un objetivo claro, que era para la vulneración de los derechos de los familiares. Solamente es de llevar lo que vivimos, cada familiar, lo que hemos pasado en el transcurso del tiempo de la persona que está privada de libertad, hasta a la persona que es muerto en custodia, como nos pasó aquí en Ecuador, también ha pasado en Brasil y en algunos otros países más. Entonces allá se hizo una reforma, se hizo 11 buenas prácticas
donde se generalizó todas esas quejas. Todas esas quejas se organizó, se hizo 11 buenas prácticas donde el familiar, qué es lo que les aqueja y qué es lo que les interesa que cambiar, ¿no? De cambiar, de que sea diferente lo que es a nivel carcelario y más que todo garantizar la vida de una persona privada de libertad. Entonces creo fue una experiencia inolvidable donde yo aquí en el Ecuador, como les dije más antes, yo no conocía de mis derechos, yo ahora ya los conozco, formo parte del comité de familiares, conozco a cada una de las familias, conozco a cada una de ellas su dolor, ellas conocen mi dolor y tenemos ese tipo de compañerismo y ahora más el apoyo internacional por Remove, por Documenta, por WOLA, los otros países que también tienen su organización, por AMPAR, que es de Brasil, por Mujeres Libres de Colombia, o sea, son algunas, se me escapan los nombres, pero son organizaciones que ellas vienen luchando con años de experiencia, donde yo pude captar cada una de ellas su valentía, su valor, su garra de seguir luchando, de que la justicia no quede en impunidad, sino que se haga justicia, porque nosotros también tenemos derechos. Entonces, es cada una de ellas que me enseñaron a mí, más que todo, a fortalecer mis derechos. Entonces, eso fue lo que yo he traído también para mis compañeros, autoeducarnos, ayudar o comunicar a mis compañeros, porque realmente eso forma parte del comité. Y para así seguir nosotros educando o autoeducando a demás familias, para que vean que sí tenemos derechos.